Me ayudan con el audio, por si se puede escuchar. Sí, licenciada, buenos días. Ya, listo, buenos días. Ya les puse lo que es la asistencia. Habemos 6 personas conectadas, ¿verdad? Entonces ya está lo que es la asistencia tomada. Listo, entonces vamos a dar inicio. Nosotros estamos ahorita en la semana número 3, como bien saben, la semana número 2, que fue la semana pasada, fue feriado por lo del 10 de agosto, entonces no hubo lo que es actividad con respecto a eso. Entonces nos vamos directamente a la pestaña de la semana número 3 y vamos a trabajar con este nuevo tema. Vamos a estar viendo lo que es el movimiento armónico simple. Entonces vamos a continuar con estos movimiento. Con esto vendría a ser parte de lo que es la dinámica. Entonces vamos a saber un poquito, hoy día vamos a estar viendo lo que son conceptos, ejemplos, y ya la siguiente semana ya trabajamos con lo que son ya los ejercicios. Recordemos que siempre una semana vemos conceptos, ejemplos, y ya la siguiente ponemos en práctica mediante lo que es aplicación de ejercicio. Entonces vamos a dar inicio, comencemos con la visualización del siguiente video para entender un poquito más de qué estamos hablando, ¿ya? El movimiento armónico simple es aquel movimiento periódico en el que un cuerpo oscila de un lado a otro en torno a una posición de equilibrio. Un ejemplo de este movimiento es el movimiento oscilante que presenta un cuerpo unido a un resorte que se comprime o estira. Llamando X la dimensión en la que se dan las oscilaciones, la posición como función del tiempo de un objeto en movimiento armónico simple está dada por esta expresión, donde los parámetros A mayúscula, omega y phi son constantes del movimiento. Al parámetro A se le llama amplitud del movimiento, y para entenderlo mejor, observemos la gráfica de la posición en función del tiempo. Aquí vemos que la amplitud es simplemente el máximo valor de la posición del cuerpo, ya sea positiva o negativa. La constante omega se llama frecuencia angular y tiene unidades de radianes por segundo. Es una medida de qué tan rápido se presentan las oscilaciones. Mientras más oscilaciones por unidad de tiempo haya, más alto es el valor de omega. Al ángulo constante phi se le llama constante de fase o ángulo de fase inicial, y junto con la amplitud A mayúscula se determina a partir de la posición y la velocidad del objeto en el instante inicial t igual a 0. Con un nombre muy similar, el argumento del coseno se llama fase del movimiento. Asimismo, existen otras cantidades asociadas a este tipo de movimiento, como el periodo o la frecuencia. El periodo t del movimiento es el intervalo de tiempo requerido para que el objeto pase a través de un ciclo completo de su movimiento, y se relaciona con la frecuencia angular omega por medio de esta expresión. Finalmente, la frecuencia f del movimiento es el inverso del periodo t. Mientras que el periodo es el intervalo de tiempo por oscilación, la frecuencia representa el número de oscilaciones que experimenta el objeto por unidad de tiempo. Las unidades de la frecuencia, ojo, frecuencia a secas porque es diferente de la frecuencia angular omega, son los ciclos por segundo, o hertz, y se relaciona con la frecuencia angular omega como se ve en la imagen. Si quieres ver más videos como este, puedes seguirme en la... Listo. Entonces, lo que es el movimiento armónico simple, básicamente es aquel movimiento que nosotros podemos verlo en nuestra vida diaria, pero no sabemos que también es parte de lo que es, tiene este nombre que es armónico simple. Si nos ponemos a recordar, a pensar en dónde nosotros hemos visto este tipo de movimientos, se nos va a venir a la cabeza muchos ejemplos, ¿verdad? Recordemos que el movimiento armónico simple es un movimiento que necesita de una fuerza externa para que se comience a mover. Y en un momento que de aquí comience a moverse, viene en un sentido de va y ven. ¿Qué quiere decir va y ven? Que va y viene, y por lo general
el ejemplo más común que nos dan en lo que es la parte física es el ejemplo del resorte. Todo aquel objeto, maquinaria que tenga puesto un resorte nos va a dar que es ese tipo de movimiento, ¿verdad? Entonces, comúnmente, un ejemplo común que hablamos es aquel que tiene un resorte, porque el momento del resorte está quieto, ¿verdad? Nosotros vemos está un resorte, puede ser un objeto, ¿verdad? Que en la parte de su base tiene un resorte. A esto se le denomina muelle, ¿verdad? Entonces, este de aquí está quieto, está en inercia, está estático, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Al momento que hay una fuerza que lo mueve, ¿verdad? Medio uno lo toca, supongamos que sea no sé si ustedes han visto a esos muñequitos que antes habían, se ponían en los carros, que al momento que le tocaban la cabeza, comenzaba a moverse. No sé si me entienden a qué me refiero. No se pregunto. Si no sé si me entienden, a qué objeto me estoy refiriendo. ¿Sí? No. Creo que sí sé a qué se refiere. Ya, bueno, ya. Entonces, ya, este objeto que básicamente tiene un resorte que vendría a ser la parte interna, al momento que existe una fuerza y este de aquí comienza a moverse, este de aquí no se detiene, sino que está moviéndose, 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 ya. A este tipo de movimiento es que se le conoce como movimiento armónico simple. Otro ejemplo de este tipo de movimiento es el que nosotros tenemos en este órgano que es el corazón. El corazón básicamente tiene este tipo de movimiento y nosotros lo podemos visualizar cuando estamos, cuando ustedes han visto que están en los hospitales y están monitoreando lo que son los latidos cardíacos, se pueden dar cuenta en la pantalla o han visto en imágenes, han visto en películas que el momento que estamos viendo lo que es la frecuencia cardíaca, vamos a darnos cuenta que hay unas rayas que suben, que bajan, que suben, que bajan, ya. Si se dan cuenta, es lo que acabamos de ver en el video, ¿verdad? A esto se le denomina movimiento armónico simple, que hay una etapa en donde va a estar picos altos, picos bajos, picos altos, picos. Entonces, el corazón también produce este tipo de movimientos, que es el movimiento armónico simple. Otro ejemplo que podemos ver en la vida diaria de este tipo de movimiento es el columpiarnos valga la redundancia, en un columpio, cuando nos subimos en un columpio y nosotros vemos que está quieto, nos subimos y necesita una fuerza, ¿verdad? Para que comience a moverse. Entonces, ese movimiento que baja, sube, a esto se le denomina movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir que es el movimiento armónico simple? A ver, Bautista, vamos a dar lectura a este párrafo. ¿Me ayudas con la lectura, porfa? Si puedes. ¿No? Señorita Bravo. ¿A mí lo puede enviar un poquito? Déjenme ver, a ver, vamos a ver. ¿Ahí? Un poquito más, lo que pasa es que estoy en el celular y se ve chiquito. Ya. Puedes hacerle zoom. Si tú haces la pantalla, hazle zoom. Sí se puede. Como una imagen. Ay, ya, listo. Sí, si están en el celular, pueden hacerle zoom a la proyección. Es el que describe una partícula sometida a una fuerza Sometida a una fuerza restauradora. restauradora proporcional a su desplazamiento. Se genera entonces un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. No todos los movimientos periódicos son armónicos. Para que lo sean, la fuerza restaurada debe ser proporcional al desplazamiento. Ya. Muy bien, entonces decimos que el movimiento armónico simple, con sus siglas, las siglas de este movimiento es las siglas MAS. MAS quiere decir movimiento armónico simple.
básicamente nos describe una partícula que está sometida a una fuerza restauradora, ¿verdad? Entonces, al momento que, como yo les decía, se ejerce una fuerza, este va a producir un movimiento periódico. ¿Qué quiere decir movimiento periódico? Como yo les decía, es algo que va a estar moviéndose en un lapso de tiempo. Por lo general, dura bastante hasta que este de aquí disminuye lo que es su velocidad y vuelve a quedar en una posición de inercia. Pero su movimiento por lo general tarda, tiene un periodo prolongado de tiempo. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuáles son los elementos que nosotros vamos a ver que van a intervenir en este tipo de movimiento armónico simple? A ver, Carolina, ¿cuáles son esos elementos? Sería la masa, la amplitud, el periodo y el tiempo. Ya, ¿qué quiere decir cada uno de esos? Leamos, por favor. Masa, magnitud física que expresa la cantidad de materia de un cuerpo, medida por la inercia de este y cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Amplitud es una medida de la variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que varía periódica o periódicamente en el tiempo. Periodo. Un periodo es el tiempo necesario para que un ciclo completo de vibración pase por un punto dado. Tiempo. Una magnitud que sirve para medir la duración o la separación de uno o más acontecimientos. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, estos son los elementos que vamos a encontrar. Obviamente hay muchos más, pero son los principales elementos que nosotros vamos a encontrar cuando se produce un movimiento armónico simple. Vamos a encontrar con la masa del objeto, que está expresado en kilogramos, la amplitud, que básicamente es la medida de variación máxima entre un desplazamiento a otro, ¿verdad? Es cuando yo les decía que se mueve este de aquí, se le conoce como amplitud. En el caso de los latidos del corazón, puede ser la parte cuando esté alto o la parte que esté baja. El periodo básicamente es el tiempo que se demora la vibración, es decir, ese movimiento, ¿verdad? Que está periódicamente, ya es cuánto se demora ese objeto en estar en movimiento. Como yo les dije, es un movimiento periódico, pero que obviamente va a llegar a un punto en donde este va a llegar a su posición inicial, que es la posición de inercia, ¿verdad? Entonces, el periodo se refiere a eso, a cuánto este va a durar la vibración completa. Y el tiempo, obviamente, es lo que nosotros utilizamos para medir la duración o separación de uno o más acontecimientos, y por lo general está dado en el sistema internacional en segundos. ¿Cuál es la cinemática del Mach? ¿A qué se refiere? A ver, Vaquerizo. ¿No? A ver, señorita Mora. Licenciada, yo me sale negra la pantalla por lo que estoy en el celular y no tengo aquí el correo así como de la institución, entonces no puedo leer ni ver lo que está en la pantalla. En serio. Pero le debería aparecer, entonces debe ser es el internet. Sí, porque cuando no influye si estás como invitado o si estás como lo que es con el correo institucional, se les debería aparecer la proyección, entonces es problemas de internet. A ver, señorita Mazzini, me indica si puede ayudarnos con la lectura de estas dos líneas. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén en el que un cuerpo oscila a un lado y el otro de su posición de equilibrio. Es una dirección determinada y en intervalos iguales de tiempo. Ya, muy bien, ¿verdad? Entonces, es como yo les decía, es un movimiento de va y ven. Ya, ¿qué quiere decir eso? Es el que va y viene, va y viene, va y viene. Básicamente, a todo objeto o todo movimiento que se produzca este va y viene pertenece a lo que es al movimiento armónico simple, ¿ya? Y por lo general, estos objetos, como yo digo, la mayoría de objetos que presentan este tipo de movimiento son los que van a tener este tipo de mecanismo, que es el resorte.
Aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de movimientos. A ver, Lara, ¿me ayudas con los ejemplos, porfa? ¿Me escucha? Sí. Ya el movimiento de un cuerpo colgado de un muelle, el movimiento oscilatorio de un péndulo, el movimiento repetitivo del mecanismo de un reloj, el movimiento vibratorio del latido de un corazón. Ya, listo, muy bien. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de movimiento. Quiero aclarar una cosa. Aquí en este primer ejemplo donde nos dice el movimiento de un cuerpo colgado en un muelle, yo sé que algunos lo pensaron, ¿verdad? ¿Qué ustedes pensaron con este ejemplo? A ver, antes que les diga de qué se trata. ¿O sí saben a qué se refiere ese ejemplo? A ver. A ver, antes de continuar, a ver. ¿Qué entendieron por este ejemplo? ¿Qué se les vino a la cabeza? A ver. Pues yo me imagino que se refiere pues a otra cosa, pues yo pensé fue un cuerpo pues colgado, no una persona colgada. Sí, por eso les digo, o sea, cuando nosotros leemos y decimos el movimiento de un cuerpo colgado de un muelle, nos imaginamos ahí una persona X muerta que está colgada y que el viento lo mueve y está moviéndose. Ya no, por eso les dije al principio que a este mecanismo donde está la base y está un resorte y de ahí viene un objeto, a esa base con el resorte se le denomina muelle. Ya se refiere es a eso, ya. Por eso digo, antes de que, porque me pasó en el otro curso que sí, la mayoría me dijo como que se quedó. ¿Por qué me dice eso? ¿Qué ejemplo es ese? Ya. No, no es eso. Básicamente, como les digo, el cuerpo, el muelle refiere a la base donde está, donde reside ese resorte. Y por lo general a ese resorte se le agrega lo que es un objeto, como yo les decía, la base de la cabecita de esos muñecos, que son esos cabezones, que en medio los tocas y comienzan a moverle la cabeza, a bailar la cabeza, ya. En la base del mecanismo de esto, de lo que es la base y el resorte, se le denomina muelle. Y todo lo que cuelga de eso, hay por eso que dice el cuerpo colgado de un muelle, ¿ya? Entonces, aclarando eso, ¿ya? A eso se refiere. Ya, tenemos el movimiento oscilatorio de un péndulo, también nosotros conocemos lo que es un péndulo. Este péndulo es lo que también va a estar, vemos claramente que está el va y ve. Los relojes viejos, como yo les decía, el latido del corazón, todos estos son movimientos, son ejemplos, ¿verdad? Que nosotros vemos en la vida diaria. Tenemos estas sillas que se les denominan las perezosas. Cuando está el agua quieta y le cae una hoja y comienzan las ondas vibratorias, el sonido que emite el aleteo de ciertos animales que son voladores, también generan lo que es este movimiento armónico simple. Esos son varios ejemplos que nosotros podemos encontrar de este tipo de movimientos. Antes de lo que nosotros empezar a trabajar con lo que son ejemplos de este tipo de movimientos, nosotros tenemos que conocer que todos estos movimientos, como la mayoría residen de lo que es el muelle con el resorte, ¿verdad? Tenemos que topar a un individuo, en este caso es a Robert Hood. Nosotros, antes de pasar a lo que es directamente al movimiento armónico simple, nos vamos a detener, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, a conocer a las leyes de Robert Hooke. No sé si lo recuerdan, este señor lo vemos mucho en lo que es la biología, porque Robert Hooke es el que le dio nombre a lo que son las células. Se las conoce células como tal gracias a Robert Hooke. Entonces, Robert Hooke también lo conocemos bastante, bueno, es poco conocido, la verdad, en la parte física, pero sabemos que gracias a este señor nosotros podemos entender esta parte del mecanismo de los movimientos de los resortes. Entonces, la siguiente clase nos vamos a enfocar en las leyes de Hooke, porque las leyes de Hooke son las que nos ayudan a entender este tipo de movimiento. No podemos avanzar en el movimiento armónico simple si no conocemos lo que son las leyes de Hooke. Y este señor, Robert Hooke, tiene que ver bastante con
Isaac Newton, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tiene que ver Isaac Newton con Robert Hooke. Si hablamos de Isaac Newton, yo creo que en estas alturas ya lo conocemos, ya sabemos quién es, ¿verdad? Creo que sí. A ver, ¿quién es Isaac Newton? ¿Qué hizo Isaac Newton? A ver, lo hemos hablado, lo hemos tocado sus leyes. La semana pasada también creo que, no, antepasada lo tocamos otra vez de su nombre. A ver, quiero que me digan qué entienden o qué saben de Isaac Newton o qué recuerdan. A ver. ¿No se acuerdan de Isaac Newton? A ver, chicos, pensemos, recordemos. Lo recuerdo por las leyes del movimiento acá. No específicamente con movimiento como tal. A ver. Porque fue un físico, un inventor. No. Isaac Newton. Por las leyes. Ya, ¿cuáles son esas leyes? ¿Qué nos dio él? ¿Qué hizo? ¿Qué pues? Primera ley de Newton. Ya, a ver, las tres leyes. A ver, ¿cuál es la primera? Primera ley de Newton. Ya, ¿cuál era? ¿De qué nos trataba? ¿Recuerdan cuando yo les hice ver el video, les conté que cuando hablamos de Newton, que nos acordamos de esa, la típica imagen de él bajo el árbol de manzana? ¿Ya se acordaron? Por lo que él descubrió la gravedad. Perfecto, ¿verdad? Él fue el que básicamente estudió lo que era la gravedad. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo a Kepler, ya que él estudió lo que era la parte de los movimientos, ¿verdad? Dentro de los planetas, cómo eran ese tipo de movimientos, ¿ya? Entonces, ahí nos asomó el nombre de Isaac Newton. Este fue el que ya básicamente le dio el por qué que los planetas se movían alrededor del Sol, y por qué la Luna se movía lo que era alrededor de la Tierra, era por la gravedad. Cuando hablamos de Newton, por eso digo, siempre nos viene a la mente a este señor que está bajo el árbol de manzana, se cae la manzana y como que le da esta divina de decir por qué se cayó la manzana. Y ahí se puso a estudiar con la investigación que tenía Kepler, sacó su propia investigación y nos dio lo que son las leyes de la gravitación universal. Y dentro de estas leyes están estas tres leyes principales que rigen todo lo que hacemos. Como yo les decía ahorita, y estoy recién tratando esto con los niños de noveno, ¿verdad? Esto de aquí, las tres leyes de Newton que nosotros tenemos que saberlas. ¿Por qué? Porque es básicamente lo que nosotros hacemos al diario vivir. Tenemos que la primera ley es la ley de la inercia, ¿verdad? Todo cuerpo permanece en reposo a menos que una fuerza externa lo mueva, ¿verdad? Entonces, esa es la primera ley de Newton. Tan simple y sencillamente que es la inercia, ¿verdad? Que si nosotros nos quedamos quietitos, estamos ahí en inerte, estamos estáticos, ¿verdad? Entonces a eso le denominan la inercia. La segunda ley de Newton habla de la dinámica. Cuando este cuerpo está inerte, está ahí en modo ahí pasivo, quietito, nadie lo mueve, viene una fuerza que hace que éste lo mueva, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo mi celular ahí, ¿verdad? Lo tengo ahí quietito, está en un modo de inercia. ¿Qué pasa cuando yo lo agarro el celular? Entonces, ¿qué pasa? Este de aquí dejó de ser inerte y ya comenzó a tener un tipo de movimiento. Dentro de la dinámica se estudia todos los tipos de movimiento. Entonces, aquí ya pasa a ver esta segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton es que a toda acción hay una reacción, que es la más famosa conocida, la tercera ley de Newton, toda acción tiene una reacción. Si se dan cuenta, estas tres leyes de Newton, inercia, dinámica, acción y reacción, básicamente son muy importantes, nos hablan de fuerza, nos hablan de gravedad y nos hablan del movimiento en sí, que es básicamente que nos rige lo que estamos haciendo todo. Lo que dijo el compañero ahora sí, habla del movimiento, pero principalmente es conocido por lo de la gravedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver Isaac Newton con
con Robert Hooke tiene que ver bastante. Ya en la siguiente clase lo vamos a entender un poquito más, pero entre estos dos están relacionados y hay una pequeña disputa, una pequeña riña entre científicos, ya. Entonces, sí quiero dejar en claro esto, que, bueno, que no olvidemos a este señor Newton, que gracias a él, bueno, podemos tener esto, el saber el porqué de las cosas. Como yo les digo, esto de la física básicamente no es que diga, nos está salvando el mundo, que vamos a aprender algo, no. Simplemente es el porque si ustedes no van a ser físicos, quizás a algunos no les interese mucho esto, pero básicamente ya con estos temas ya vamos a tener un poquito de conocimiento del por qué, ya saber un poquito el porqué de ciertas cosas, ya no es necesariamente que digan, no, si yo no voy a estudiar esto, yo no voy a hacer nada que tiene que ver con esto, no voy a ser físico, no voy a ser químico, no voy a ser matemático, etc. Pero sí por lo menos ya tener estos conocimientos universales básicos que toda persona por lo menos tiene que saber, ¿ya? Entonces ya por lo menos nos preguntan quién es Isaac Newton, ya lo podemos decir de una mejor manera, ¿ya? Entonces, continuando, aquí tenemos ya otro ejemplo básicamente para terminar con esto del movimiento armónico simple. Cojamos el extremo de un resorte elástico, estirémoslo hasta una cierta distancia medida con respecto a su posición de equilibrio y soltémoslo. Desde ese instante se produce un movimiento que periódicamente se reproduce en una sola dimensión. Lo llamamos movimiento armónico simple y es la base para entender el fenómeno ondulatorio. Es armónico porque viene descrito por una ecuación de tipo armónica y es simple porque solo se utiliza una función de tipo seno o coseno. Las características que lo describen son tres: la amplitud o máxima elongación medida en unidades de longitud, la pulsación angular que da idea de la frecuencia con la que se repiten las oscilaciones, medida en radianes por segundo, y la inicial, que nos indica desde qué posición inicial medida angularmente empezamos a describir el movimiento vibratorio. Si derivamos esta ecuación con respecto al tiempo hasta 2 veces, podemos obtener el resto de las magnitudes cinemáticas, la velocidad y la aceleración. Comprobamos Licenciado, cómo la aceleración es proporcional y de signo Dígame, opuesto. dígame, el video lo dejé de escuchar. ¿alguien más dejó de escucharlo? ¿Alguien más lo Yo está sí escuchando? ¿Alguien más? A ver, la compañera me dice que sí escuchaba. ¿Quién más dejó de escucharlo? ¿Sí lo escuchaban? Yo sí escuchaba, licenciado. Entonces el internet, Lara. A ver, me dices, a ver, ahí lo puedes A la seguir escuchando. elongación. Esta es la principal característica. Ahí, o sigue sin escucharlo. Aún no lo escucho, licenciado. Bueno, es el internet, entonces ya rapidito, no necesita salir y volver a entrar. Básicamente aquí en este ejemplo nos está explicando ya la parte matemática que involucra el movimiento armónico simple, a lo que es sus elongaciones, sus vibraciones, cómo calcular cuando ya alguien quiere saber este tipo de movimientos ya mediante más con problemas que se pueden presentar, qué fórmulas utilizar y por qué se las utiliza. Básicamente, este video nos habla de eso y si se pudieron ver al inicio, vemos cómo es que se produce este tipo de movimiento. Como yo les decía, este movimiento es básicamente a esto, donde está el resorte y esta base, a eso es que se le denomina muelle, ¿verdad? Y esto vendría a ser el objeto que queda colgado, ¿ya? Básicamente, ya visualmente está expresado el ejemplo que antes lo leyó el compañero en esta imagen. ¿Qué es lo que yo les decía para que se produzca un movimiento armónico simple? Tiene que haber una fuerza externa que haga que se Estirémoslo mueva, hasta una cierta distancia. ¿verdad? Y un momento que al tú lo estiras, tú haces que se mueva,
¿da? Ahí es que se produce ese tipo de movimiento. A esto que vemos que está sube, baja, o vemos que va y viene, dependiendo de la posición que esté el artefacto, a esto es que nosotros denominamos movimiento armónico simple. Aquí estamos viendo ya la parte mecánica de ese tipo de movimiento, pero yo les decía que si ya nos fijamos en el movimiento, el va y ven, nosotros podemos asociar a este movimiento con lo que vemos en la vida cotidiana o algo que nosotros nos puede presentar en nuestro entorno, ¿ya? Básicamente este video nos explica es eso, ¿ya? Entonces, continuando acá, nosotros podemos decir que de las siguientes opciones, ¿cuál nos representa a un movimiento armónico simple? Tenemos aquí 4 ejemplos. De estos 4 ejemplos, ¿cuál no representa un movimiento armónico simple? Dice el mecanismo de un reloj, el latido del corazón, la membrana de los altavoces de un bafle o de un dispositivo de altavoces o las ruedas de un carro. ¿Cuál no representa un movimiento armónico simple? A ver, chicos, pregunta. A ver, Rosales. Las ruedas del carro. Ya, Bravo nos dice las ruedas de un carro. A ver, ¿qué nos dice el resto? ¿No? Rosales, Bautista, Cortés, Vaquerizo, Mora, Mazzini. ¿Qué dicen? ¿Cuál no representa un movimiento armónico simple? La C. A ver, ¿cuál? La membrana de altavoces. A ver, pensemos. A ver, chicos, participen. A ver, ¿qué nos representa a un movimiento armónico simple? A ver, ¿qué nos representa? Si nos ponemos este ejemplo, de estos ejemplos, ¿qué no produce un movimiento armónico simple? A ver. Señorita Cortés, a ver, ¿qué cree usted? A ver, Lara, dime. La C. Dígame, Lara. Tienes la manito alzada, Lara, pero no te escucho. Lara, ¿me escuchas? Lara. Lara. No, tiene levantada la mano, pero no le escucho. A ver, Rosales, dígame. Algo me estaba diciendo. Yo digo que la C. La C, tú dices la C. ¿Por qué crees? Recuerda, el movimiento armónico simple es lo del va y viene. Es un movimiento que está en constante movimiento, que está va y viene, como sube y baja, sube y baja. Ya. Está súper fácil. Si ustedes se ponen a recordar un poquito los temas que ya hemos visto, ya rapidito les sale cuál no es un movimiento armónico simple. A ver, señorita Bravo, usted me dijo la letra D que era la respuesta. ¿Por qué? Porque las ruedas solo ruedan para adelante y para atrás, pero no. Muy bien, la respuesta correcta son las ruedas del carro. Recordemos
que las ruedas del carro producen un movimiento circular uniforme. Eso ya lo vimos. Vimos el movimiento circular uniforme y del ejemplo, el principal ejemplo que tenemos en el movimiento circular uniforme es las ruedas de un determinado vehículo. Entonces, la respuesta correcta era las ruedas de un carro. En el que decía el compañero Rosales, son las vibraciones. Recuerden que todo sistema de audio tiene por dentro un sistema que son las que producen este sonido, ¿verdad? Que están conectadas por, yo no sé mucho de eso, pero son unos cablecitos. Tú destapas todo eso, te vas a dar cuenta que este audio por donde sale, el momento que está retumbando la música o cualquier sonido, esto va a estar así. No sé si ustedes han visto. Está que se mueve para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces, eso es un movimiento armónico simple, está que se mueve tanto arriba para abajo, ¿verdad? Entonces yo les digo que el movimiento oscilatorio, que es de va y ven, que yo les decía va y viene, tenemos que visualizarlos dependiendo cómo es que esté este objeto, determinado objeto. Si a este va y ven, lo ponemos de manera acostada, vamos a estar viendo que está sube y baja, como vimos en el ejemplo. Entonces, ese de ahí sí pertenecía a un movimiento armónico simple. Nos dice acá la siguiente, dice, en el movimiento armónico simple se tiene en cuenta la fricción y la fuerza de restitución que no es proporcional al desplazamiento. ¿Qué creen? ¿Es verdadero o es falso? Tengo que tomar la pastilla. A ver. En este tipo de movimiento se toma en cuenta la fricción o no se toma en cuenta la fricción. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento que está el objeto en este movimiento que nosotros vemos, decimos el de va y viene, y si, qué sé yo, viene un viento fuerte o viene una persona que lo toca y hace que se detiene, ¿esto de aquí se lo toma en cuenta, sí o no? ¿Verdadero o falso? No. Yo creo que No, la respuesta es falso. Esto de aquí no se lo toma en cuenta. Aquí nosotros no estamos tomando en cuenta ni la fricción ni la fuerza externa que haga que se pause o se detenga. Entonces la respuesta correcta no. En este tipo de movimientos no tomamos en cuenta lo de la fricción ni la fuerza ejercida para que se deje de producir el movimiento. Acá dice, son elementos de un movimiento armónico simple. A ver, ¿cuáles son? Tenemos amortiguado, periodo, frecuencia o rigidez. ¿Cuáles vendrían a ser los elementos? Periodo. ¿Ya? ¿Cuál más? Dos son. Rigidez. ¿Cuál? Rigidez, ¿será? Frecuencia. Frecuencia, muy bien. Los elementos de un movimiento armónico simple, recuerden, es el periodo y la frecuencia. Uno de los movimientos está la masa, está la elongación, está la vibración, pero dentro del listado que está aquí es el periodo y la frecuencia. Nos dice acá, dice, el movimiento armónico simple se produce en ausencia de fricción, que es lo que básicamente lo que yo les dije. Licenciada, ¿me Dígame. escucha? Sí, ya le escucho, dígame. Dígame, ¿me va a decir algo? No, solo quería saber si me escuchaba porque no se quería activar el micrófono. Ah, ya listo. Sí, ya se le escucha perfectamente. Ya listo. Entonces vamos con la siguiente. Nos dice, en el movimiento armónico simple se produce en ausencia de fricción. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, muy bien, es verdadero. Es básicamente lo que les estaba indicando en antes, que aquí no nos toma en cuenta lo que es la fricción. Dice, en un movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio. ¿Qué dice? Verdadero. Ya, muy bien. Dice, ¿cuál vendría a ser la definición del movimiento armónico simple? Ahí tenemos 4 alternativas.
Nos dice, A es un tipo de movimiento periódico producido por una fuerza recuperadora proporcional a la distancia. B es el movimiento que se repite con las mismas características después de un intervalo de tiempo. C es la característica de movimiento y D el tiempo que tarda un movimiento circular en regresar a su punto inicial. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? La que le dé definición a lo que es un más. La B. Ya, Lara nos dice que es la B. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dicen, chicos? Participen, recuerden participación en clase. A ver, ¿qué nos dice Mazzini? ¿Qué nos dice Mora? Bueno, la respuesta correcta sí es el literal B. Y seguimos, nos dice, el movimiento, dice él, depende de la oscilante. A ver, ¿cómo completamos esa frase? Tenemos rozamiento, armónico simple, periodo, rectilíneo, velocidad y más. A ver, ¿cómo sería completar esa frase? ¿Cuál sería la primera palabra? A ver, Armónico simple. ya, el movimiento armónico simple. ¿Ya? En el movimiento armónico simple, él depende Periodo. de la oscilante. A ver. ¿El qué? El periodo. ¿Ya? El periodo depende de la... Masa. masa. Muy bien. En el movimiento armónico simple, el periodo va a depender de la masa oscilante. Recuerden, el resorte, ¿verdad? ¿Qué se le adhiere al resorte? Un objeto. Este objeto tiene una determinada masa, ¿verdad? Y depende de la masa, la proporción de esta, es que va a generar estos tipos de vibraciones o este tipo de oscilación, perdón. ¿Qué más nos dice? Dice, en el más, la relación entre la fuerza y la elongación es directamente proporcional, inversamente proporcional, ¿es constante o es decreciente? Entre la fuerza y la elongación. ¿Cuál sería? La A. Ya, justamente les iba a decir, ¿es directa o inversamente proporcional? Está entre la A y la B. Ya el compañero nos dijo que es la A, ¿ya? Para que se les haga más fácil. ¿Ya? Nos dice que es la A. Ya nos quedamos con esa. Sí, efectivamente, es directamente proporcional lo que es la fuerza con lo que es la elongación. Y aquí con esto terminamos. Dice, son siglas del movimiento armónico simple. Ya, está súper fácil. ¿Cuáles son las siglas? Más. Más, muy bien, ¿verdad? Entonces, ya con esto concluimos, estudiantes. Bueno, esto de aquí es la sopa de letras, que esta sí la hacen ustedes, ¿ya? Entonces, con esto concluimos lo que es el movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces, hoy ya pudimos ver qué era, a qué nos referíamos, qué básicamente, qué tipo de movimiento es, cómo se lo visualiza y dónde básicamente lo encontramos en nuestra vida
cotidiana, ¿verdad? Y como yo les digo, la siguiente semana ya vamos a trabajar directamente con los ejercicios, vamos a ver a qué leyes se rigen esto, que es a las leyes de Hooke, ¿verdad? Que son las leyes de Robert Hooke. Ya listo. Entonces, hasta ahí tenemos alguna pregunta o inquietud con respecto al tema o a otra cosa, chicos. ¿Me indican, porfa? ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? No, mi. Ya listo. Entonces, déjenme No, tomar licenciada. lo que es la asistencia a aquellos estudiantes que al inicio no estaban. A ver, tenemos Arboleda, creo que no está. Arriaga no está. Vaquerizo está presente. A ver, diga. Presente. Ahí sí habla, pero en antes no quería hablar. Que es que este muchacho, ¿ya? Chaguay. Chasí. Chávez. Chon. Cuello. Cuello está presente, Cuello no. Delgado. Farfán. Gómez. González. No. Granda. Hernández. Herrera. No creo. Illescas. Intriago. Jaramillo sí está aquí. Presente. Márquez Ladines. Así necesitamos, Naula Paredes. Nazareno. Oviedo. Pérez Castro. Reyes y Salazar Mero. Estudiantes que no los hayan nombrado, por favor. A mí, mi. Bravo Banchón. Pero tú sí estabas en antes. Es a los que llegaron después de que yo les dije que ya había tomado la asistencia. Ah, ya, mi. Ya. Disculpe. Ya listo. ¿Alguien que no haya sido nombrado? Tengo aquí a alguien que se llama Rosa Cecilia Murillo, creo. Señorita, buenos días. Lo que pasa es que yo soy la tutora del joven Naula, Víctor Naula. No sé si cuando ya termine me puede dar un minuto. Ya listo, si apenas terminamos, nos quedamos un ratito. Ya con esto ya termino, ¿ya? Ya listo, ya, me avisa ya. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas con respecto al tema planteado, me ayudan con la camarita para poder tomar la fotita de la evidencia, ¿ya?